noches, amigas y amigos, bienvenidos a una transmisión más del programa de televisión de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, el colectivo de académicos, grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero, que tiene este espacio para mostrar lo que al interior hacemos como grupos de investigación de diferentes disciplinas, con un eje central que es el estudio de las violencias, de las fragilidades democráticas, etc. El día de hoy, 20 de febrero del 2020, como dice nuestro invitado, un día especial porque tenemos la grata visita de uno de los politólogos más prestigiados de la ciencia política en el mundo, sobre todo, particularmente en el mundo hispanohablante, el doctor Manuel Alcántara Sáez, de la Universidad de Salamanca, aunque ahora se dice que ya es de América Latina, de manera adscrita ya está en América Latina, y eso pues nos llena de mucho orgullo. Hoy estuvo en el IEPA-IMA de la UAGRO impartiendo una interesante charla sobre la política en la era digital, y hoy vamos a tocar dos temas que son cruciales en la ciencia política, que es la democracia y lo que es la política con todas las manifestaciones que conocemos. Para este panel hemos invitado a la coordinadora de la maestría en ciencia política, la doctora Margarita Jiménez Vadillo, y a la doctora Mariela Díaz Sandoval, que es miembro del núcleo académico básico de la maestría en ciencia política. Y también a distancia vamos a tener el primer ejercicio de videoconferencia con destacados colegas salmantinos que están aquí en México y uno en Colombia. El doctor Luis Antonio González Tule, desde la Universidad del Norte de Colombia, en la parte del Caribe colombiano. El doctor Juan Mario Solís Delgadillo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque ahora está haciendo una estancia académica, creo, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México. Y el doctor Ernesto Hernández Norzagaray, desde Culiacán, Sinaloa. Vamos a escuchar sus interesantes... De Mazatlán, perdón, claro, por supuesto. Bueno, muchos saludos, y como se estila en este programa, vamos a que se presenten quiénes son. No los presentamos nosotros, sino escuchamos de viva voz su trayectoria académica, su trayectoria profesional, en dónde están ubicados en este ámbito interesante de la ciencia política. Si les parece, empezamos con nuestro invitado especial, doctor Manuel Alcántara. Una breve presentación para quien nos escucha. Muy buenas noches, les habla Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, por muy poco tiempo ya, porque me estoy jubilando, y ahora mismo profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, en Colombia. Trabajo temas de democracia representativa, fundamentalmente a políticos, partidos políticos, procesos electorales, y también temas vinculados con la calidad de la democracia. Siempre desde una perspectiva comparada y poniendo el foco fundamentalmente, o casi diría exclusivamente, en los países de América Latina. Bienvenido a Acapulco, a la Universidad Autónoma de Guerrero, y a este programa de este colectivo de académicos. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, Manuel Alcántara. Gracias. Pues, Margarita. Muchas gracias, doctor Gavino. Soy Margarita Jiménez. Pues me siento plenamente satisfecha por estar el día de hoy aquí en este espacio, porque todos son amigos salmantinos, y sobre todo porque tenemos aquí al líder de los líderes de las élites parlamentarias, profesor, que nos formó, que de alguna manera pasamos por los espacios en la Universidad de Salamanca. Estudié ahí la maestría en estudios latinoamericanos, hice también el doctorado en ciencia política, estuve trabajando por ahí algún tiempito con el doctor. Y pues aquí estamos ahora, en la universidad, recibiéndolo, dándole la bienvenida, y en este encuentro que estamos ahora mismo. Sí, pues bienvenida, Margarita, que gracias. Como saben ustedes, es parte ahora del colectivo Relades de nuestra universidad. La doctora Mariela, bienvenida. Muchas gracias, doctor Gavino. Pues es un gusto estar aquí con el doctor Manuel Alcántara, un académico, un investigador clave en la institucionalización de la ciencia política iberoamericana. Y bueno, yo soy miembro del cuerpo académico 148,
Estoy en el IEPA-IMA con mis colegas, el doctor Gavino, la doctora Margarita, en la maestría en Ciencia Política. Mis temas de investigación son institucionalización de los partidos políticos minoritarios en México y pues otro tema que no tiene tanto que ver con eso, pero es el desarrollo de infraestructura pública con participación privada y bueno, pues mucho gusto nuevamente. Bienvenida, y le vamos a dar la palabra a nuestros colegas que están conectándose, ¿les parece? Por el orden que están aquí. Bienvenido, doctor Luis Antonio González Tule, un académico muy querido en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el IEPA-IMA, y un gran amigo de este colectivo que estamos aquí en la red. Luis, para que te conozcan quienes todavía no te conocen, que ya son poquitos. Muchas gracias, profesor Gavino. Bueno, yo soy Luis Antonio González Tule, doctor en Ciencia Política, también por la Universidad de Salamanca, orgullosamente. Ex alumno también del profesor Manuel Alcántara, y actualmente me encuentro adscrito al Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, en Barranquilla, como profesor asistente, y trabajo temas que tienen que ver con partidos, sistemas de partidos, sistemas electorales y elecciones, e instituciones en general en América Latina. Sobre todo, en la actualidad me estoy concentrando en instituciones informales, que tienen que ver con clientelismo, patronazgo, y actualmente también trabajo algo de compra de votos, es decir, ya estamos hablando de corrupción. Esto en el caso de Barranquilla, el cual podemos compartir más adelante. Un gusto y un placer estar con ustedes. Muy bien, bienvenido Luis. Las tecnologías nos acercan cada día mucho más, ¿no? Juan Mario, queremos darte la bienvenida. Juan Mario Solís Delgadillo, un politólogo muy talentoso, muy destacado en México, ya con una trayectoria reconocida, a pesar de que es muy joven, como lo verán. Creo que no supera los 30 años todavía. Pero bueno, Juan Mario, un gusto saludarte y que hayas podido darte la oportunidad de estar en esta charla con el doctor Alcántara, pues para que te conozcan más y mejor nuestros colegas de Relades y quienes hoy nos siguen en esta transmisión. Hola, muy buenas noches, gracias Gavino, Margarita, uno de mis colegas que están conectados. Bueno, yo soy Juan Mario Solís Delgadillo, soy máster y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. La verdad que me da mucho gusto que estemos todos reunidos en torno a nuestro maestro, el doctor Manuel Alcántara, quien ha sido formador de politólogos en muchas partes del mundo y principalmente de América Latina. Yo me desempeño como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde hace unos años, 7 años, y me he venido desempeñando en estudios sobre justicia, violencia y también estudios electorales en América Latina, a nivel subnacional, un poco en México, y trabajando particularmente con la doctora Sara Cerda sobre temas de Paraguay. Actualmente me encuentro de año sabático y por lo tanto estoy realizando una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en donde estoy llevando a cabo una investigación sobre la dispersión de la violencia en México desde un enfoque de los mercados ilegales, cómo impactan los mercados ilegales en el tema de la violencia y la descoordinación política también. Muy bien, Juan Mario, pues ahí nos vamos a conectar con este tema, con la red. Te agradecemos muchísimo y ahorita vamos con quizás el decano de los colegas. Ernesto, un gusto saludarte, Ernesto, que ha estado aquí con nosotros también en el IEPA-IMA, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahora se distrajo un momento de sus actividades allá en Mazatlán. Y pues Ernesto, para nuestro público, queremos que nos digas un poco más de tu trayectoria académica. Bueno, soy Ernesto Hernández Gonzagaray, tengo un doctorado en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Allí tuve como profesora a Manuel Alcántara y a otros politólogos de muy alto relieve que fueron fundamentales en la preparación no solo mía, sino de muchos mexicanos.
Y yo me he desempeñado en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en algunas otras universidades del país, y he trabajado temas muy ligados, digamos, a la Universidad de Salamanca, como es el tema de élites. Hemos trabajado temas electorales, hemos trabajado temas de calidad de la democracia. Esto me ha permitido también tener un desempeño en los órganos electorales de mi estado, además de haber preparado algunos libros que tienen que ver con Sinaloa. Y actualmente, si bien me encuentro jubilado por mi universidad desde hace algunos años, no me he desligado de las asociaciones de ciencia política. Incluso he sido parte de la directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y también de ALDASTIC. Hoy, además de los trabajos que tienen que ver con algunas redes, me he dedicado mucho al periodismo político, lo cual me permite estar en contacto con los grandes temas nacionales. Esta sería mi actividad actualmente. Muy bien, sin duda, Ernesto, y te leemos pues cada vez que compartes tus atinadas participaciones. Pues sin más, colegas, vamos al tema de hoy, que cómo está la política y la democracia en América Latina. Sigue siendo una preocupación el avance de la democracia en términos de su calidad o de su desempeño, cómo han evolucionado los partidos políticos, que son actores centrales estratégicos, y se dice o se afirma que cada vez menos por este proceso de personalización de la política. Y en ese contexto, pues quisiéramos empezar la charla, doctor Manuel Alcántara. Gracias, Gabino. Yo parto de dos premisas que creo que son complementarias. La primera premisa es que América Latina hoy ya no es un caso diferente, no es un caso especial, no es un caso raro, sino que lo que ocurre en América Latina es perfectamente integrable en lo que ocurre en muchos otros sitios del mundo. Entonces yo creo que los que hemos tenido una visión estrictamente latinoamericanista, a veces debemos abrir el enfoque, porque ya digo, las cosas que están pasando aquí las podemos ver en otros países de Europa, o de Asia o de Oriente Próximo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y ya digo, no necesariamente es contradictorio, América Latina vive 30 años, a veces 40 años, pero de un periodo de democracia generalizada, es decir, que afecta a un mayor número de países y durante un tiempo continuo como nunca antes en su historia, ¿no? Esa mirada siempre la tenemos que tener presente, sobre todo cuando nos referimos, yo que sé, a nuestros estudiantes, que siempre tienen una visión mucho más de hoy, digo, de lo que ha pasado en los últimos 3 años o 4 años, ¿no? Yo siempre reivindico que hay que mirar en el largo alcance, y ahí encontramos un año que más o menos para gran número de países, para la región, no para México, pero para la región, es el año de 1978, 1979, 80s, que ya digo que se inaugura de manera irrestricta la democracia en toda la región. Esa democracia no ha sido homogénea, por lo menos, y así la literatura lo recoge, se han vivido 3 periodos o 3 ciclos distintos. Un primer ciclo que coincide con las transiciones a la democracia, que coincide todavía con la matriz estadocéntrica, y que hay un cierto desgaste de esta matriz, que coincide con una renovación de la clase política y demás. Es el ciclo que podemos llamar transicional. Este ciclo se agota a finales de los años 80 y da paso a un segundo ciclo que muchos autores han denominado el ciclo neoliberal. Es decir, de lo que se trata ya es de la gobernabilidad, y ahí aparece toda la literatura sobre la gobernabilidad. También de lo que se trata es de reformas estructurales, sobre todo en el ámbito de la economía, muy profundas,
porque el modelo anterior estaba agotado, y se produce también cambios en las élites como consecuencia de procesos electorales, ¿no? Es la llegada de los Menem, de los Fujimori, etcétera, ¿no? Y ese ciclo da paso a un tercer ciclo que igual la literatura denomina como el ciclo del bolivarianismo, o algunos dicen del ciclo del giro a la izquierda, en el que lo que se vuelve es a recuperar cierto papel del Estado, se vuelve a plantear cuestiones en clave del populismo tradicional latinoamericano, del Estado Nacional Popular. De nuevo hay cambio de élites, es del momento de los Lula, de los Hugo Chávez, de Evo Morales, etcétera, ¿no? Entonces, y este periodo termina prácticamente hace unos 5 o 6 años con la muerte de Hugo Chávez, con el cambio de orientación de la economía, el famoso boom de las materias primas se desinfla, los precios bajan, el mercado asiático compra menos y entonces se entra en un nuevo ciclo, ¿no? Este nuevo ciclo, que es en el que estamos ahora, yo lo estoy denominando como el de la democracia fatigada. ¿Por qué este capricho, digamos, este capricho intelectual de ponerle este nombre? Primero porque creo que sigue habiendo democracia, aunque es cierto que la democracia se ha deteriorado muy notablemente y de forma obvia en 2 países como son Venezuela y Nicaragua, que ya apenas si les podemos denominar democracia. Prácticamente los estudios comparados de calidad de la democracia y demás no los consideran democráticos, ni lo que ocurre en Venezuela ni lo que ocurre en Nicaragua. Pero también se puede añadir casos que son menos conocidos. El caso de Honduras, por ejemplo, las últimas elecciones fueron realmente decepcionantes, prácticamente no fueron reconocidas los resultados ni por la oposición ni por los organismos internacionales. Como Juan Mario conoce muy bien, es lo mismo podríamos decir, o en parte podríamos decir algo para el caso paraguayo, ¿no? O sea que entonces hay 2 casos de clara ruptura democrática y dos casos de debilidad democrática. Pero aún así seguimos teniendo 14 países en una lógica democrática. Pero esa lógica democrática yo digo que está fatigada porque se han producido fenómenos que, y ese ha sido el contenido un poco de mi charla de esta mañana, en consonancia con los cambios profundos que se han registrado en las sociedades, no solo latinoamericanas, ¿no?, a propósito del avance de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Las sociedades, nosotros mismos, hemos cambiado dramáticamente en los últimos 10 años y eso tiene efectos en la política. No voy a volver a los argumentos de la conferencia esta mañana, pero decirlo que eso está ahí presente. Y eso, ¿cómo afecta a la democracia para decir que hay esta fatiga de la democracia? Yo creo que le afecta fundamental y directamente en la cuestión de la representación. Y dentro de la representación en los partidos políticos. Los partidos políticos hoy están zarandeados por la pérdida de identidad de la gente con los partidos, en primer lugar. En segundo lugar, están zarandeados por la volatilidad, ¿no? Y en tercer lugar, están zarandeados por el crecimiento de su número. Lo que llamamos en ciencia política el número efectivo de partidos es una evidencia. Es muy interesante porque estos 3 factores ya los anticipó Peter Mer en un libro póstumo que se titula Gobernando el vacío, la banalidad de la democracia. Él habla de banalidad de la democracia y él toma datos solo para Europa, que es el terreno en el que él trabajaba. Y esos datos hoy los podríamos superponer a los casos latinoamericanos porque prácticamente en todos los países latinoamericanos se produce esto. Entonces hay una crisis de la intermediación por parte de los partidos políticos. Segundo, hay un incremento del desapego de la gente con la democracia en términos de lo que nos dicen las encuestas de opinión pública, en términos de confianza en las instituciones democráticas y en términos de valoración
de la democracia, ¿no? O sea, tanto la de confianza como la valoración se han debilitado enormemente. Y a todo ello hay que señalar que, como no obstante seguimos articulando vías de representación a través de las elecciones se han seguido celebrando, pero han girado a una figura que por otra parte es clásica en la historia latinoamericana, que es el caudillismo, o si se prefiere denominarlo en términos de hiperliderazgo, ¿no? Hiperliderazgo en una región que, como todos bien sabemos, es una región presidencialista, y que por consiguiente refuerza la figura del señor. Digo señor porque ahora mismo no hay señoras presidentes, salvo esta señora que está en Bolivia de manera muy extraña, pero el señor presidente, es decir, la figura del presidente se ha visto reforzada enormemente, y hoy tenemos presidentes que tienen su propio proyecto político por encima precisamente de los partidos, o aprovechándose de la crisis de los partidos, ¿no? Los casos son muy conocidos, pero hay que señalarlos, ¿no? O sea, hay que empezar, digamos, de mayor a menor país. Es el caso de Bolsonaro, es el caso de Andrés Manuel López Obrador, o es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Tres individuos que han ganado las elecciones con un margen suficientemente claro, con un margen por encima del 50%, que gozan de un apoyo popular de acuerdo con las encuestas que valoran la opinión pública, y que gobiernan sin los partidos políticos, y que gobiernan además muy apoyados en estas nuevas tecnologías. El caso de Bolsonaro es un caso excelente, porque, repito, es el país grande de América del Sur y un país que tiene una gran influencia en su entorno, y hay que recordar que, por ejemplo, Bolsonaro, que había sido elegido formando parte de un partido político relativamente pequeño, ya ha dejado el partido político. O sea, el actual presidente de Brasil no tiene partido político y se dispone a crear desde la presidencia un partido político que será una plataforma, algo muy similar a lo que podríamos encontrar en los dos casos. Entonces, este es mi diagnóstico, ¿no? Estamos en un tipo de democracia. No me atrevo a decir que haya una crisis terminal de la democracia ni nada de eso, pero una democracia muy especial que yo la estoy denominando democracia fatigada. Sí, en línea más o menos con lo que los índices de la democracia conocidos ubican a la mayoría de los países como una democracia imperfecta, más o menos lo que dice el IEU. Sí. Y el fundado más o menos en los datos del Latinobarómetro. Y esta parte, quiero, antes de darle la palabra a los colegas, rescatar una cita tuya. Dice, se ha dicho que una fragilidad de la política latinoamericana es la presencia de líderes carismáticos que hablan en nombre del pueblo al que dicen servir, además de un discurso por la democracia representativa, ¿no? Que es esa contradicción entre lo que finalmente parece ser que la representación ya no es el partido, sino es el personaje que tú dices. Y Gabino, y algo muy importante que a mí me preocupa mucho. Estos tres líderes a los que me he referido encima, además, hablan en nombre de Dios. Claro. Entonces tienen un discurso mesiánico que es extremadamente peligroso y además premoderno, ¿no? Si nos damos cuenta que va de antes de la Ilustración, ¿no? Que es invocar a Dios en la política y decir que son, de alguna manera, que siguen la palabra de Dios. Bueno, y no están pensando en estos, por ejemplo, en México, que el 80% se dice confesional, o sea, encaja bien, parece ser que ese discurso en este imaginario de la mayoría de los mexicanos. Bueno, es esa parte como lo presenta el doctor Alcántara, como desafíos, como inercias de alguna manera, esta parte carismática y la excesiva presidencialización del poder. Margarita, ¿vas a comentar algo? No. Bueno, adelante. ¿qué les parece si empezamos con nuestra dinámica? Colegas, en el mismo orden que los fuimos presentando, ¿te parece, Luis? ¿Quieres comentar algo? Claro. Venga, Luis. Luis Tule, desde Colombia. Bueno, yo coincidiría con el diagnóstico del profesor Alcántara, salvo en algunas cosas muy puntuales, pero en general me parece que resumió básicamente la situación que está sucediendo en América Latina. Ahora, yo añadiría algo más.
y que esto es también producto de quizás la falta de consolidación, desde mi perspectiva y coincidiendo también con algunos otros autores, de la democracia en América Latina. Es decir, en algunos países, me atrevo a decir que en la mayoría de los países latinoamericanos se trató de una democracia electoral, no una consolidación de la democracia como tal, en el sentido de alcanzar una gran institucionalización, de que se garantizara el Estado de Derecho, de que se buscara institucionalizar, digamos, el poder judicial, reforzar el poder legislativo, que fuera realmente un contrapeso efectivo al poder ejecutivo. En fin, toda una serie de transformaciones que deberían venir acompañando a este proceso electoral, este proceso de transición que se presenta desde la década de los 80 y que se refuerza en los 90. Es decir, a mi parecer, la democracia en América Latina no se concretó como muchos autores han propuesto o han pensado. Y esta falta de consolidación de la democracia creo que es lo que se está viviendo ahora, y quizás coincida con lo que el profesor denomina como la democracia fatigada. Y no es para menos, porque los resultados han sido pues un tanto catastróficos en algunos casos, ¿no? La delincuencia en muchos de los países está desbordada, tenemos casos escandalosos de corrupción, incluso en muchos países no se persigue aún a los expresidentes, por ejemplo en el caso de México, pienso, el mismo caso colombiano, por ejemplo, ahora es muy difícil que se pueda perseguir a un alto cargo, un presidente, llevarlo ante la justicia, y esto es parte también del proceso de democratización, el cual muchos países han quedado rezagados. Entonces creo que han quedado quizás a deber la democracia, y es parte de esta fatiga que ahora el electorado expresa a través del voto, por un lado, pero también a través de las movilizaciones sociales. Estamos pasando por una ola también de grandes movilizaciones a lo largo de todo el continente. México ahora mismo vemos las movilizaciones de los grupos feministas por la violencia de género, lo vimos en Bolivia, se sigue viviendo quizás hasta las próximas elecciones, y luego quién sabe qué va a pasar después de las elecciones. El caso que mencionaba el profesor Alcántara de Honduras también se vio atacado por grandes movilizaciones después de las elecciones fraudulentas. En fin, tenemos Chile, en su caso también. Entonces, esta manifestación o inconformidad con la democracia se ve expresada no solo a través de las elecciones, sino también en la calle, ¿no? La gente sale a expresarse. Y quizás sea también por este descontento y falta de consolidación desde el origen. Es verdad que se han creado algunas instituciones más independientes, es verdad que ya no, o se debilitó aquel hiperpresidencialismo, pero al parecer resurge nuevamente, y en esto aquí quisiera marcar como alguna diferencia entre los nuevos hiperpresidencialismos o estos nuevos mesías, porque si bien llegan con un gran apoyo, no quizás con una base partidista o alejándose de los partidos, creo que no podríamos poner en un mismo saco llamémosle el populismo de Bolsonaro junto con el de Andrés Manuel López Obrador. Ahí yo sí quisiera hacer como una puntualización de que son casos diferentes. Quizás en cuanto a la forma de gobernar, en el sentido de que evitan lo más posible las instituciones intermediarias, por ejemplo el legislativo, para tomar decisiones, o incluso hasta el propio partido, creo que hasta ahí hay una gran similitud, y también en el respaldo que han tenido a través del discurso incluso, ¿no? Y un discurso beligerante, lo cual es también alarmante en el caso de América Latina, que es una región bastante violenta ya de por sí, y que ahora está avanzando hacia una polarización, parece, promovida desde los propios líderes, que ya se siente o ha penetrado en la sociedad. Entonces esto sería otro gran problema al cual se están enfrentando las democracias, que cada vez la sociedad está más polarizada entre sí. Lo vemos, por ejemplo, aquí en el caso colombiano, hay una gran polarización ya de entrada, y ahora hay también hasta una xenofobia en contra de los migrantes venezolanos, a pesar de la crisis que está sucediendo allá. Entonces hay bastantes problemas
creo que esto es producto de la insatisfacción, o esto genera parte de la insatisfacción que se está viviendo, de la cual hablaba el profesor Alcántara. Entonces, bueno, con esto me quedaría por el momento. Luis, para después solamente como pregunta, ¿cómo se acercaría más a estos tipos ideales de populismos que tú mencionas en el caso de Brasil y en el caso de México? Te lo dejo de tarea. Vamos, el doctor Juan Mario Solís, te escuchamos, Juan Mario, desde San Luis, desde la Ciudad de México ahora, perdón. Bueno, yo creo que los apuntes que hacen tanto Manolo como Luis son muy pertinentes, y yo apuntaría simplemente el hecho de que muy probablemente uno de los problemas de la democracia en América Latina, con base en lo que se refiere a la institucionalización, tiene que ver también con el hecho de que es una región caracterizada por la impunidad. Mucho se ha hablado que si América Latina es la región más desigual o la más corrupta. Yo no voy a soslayar que esos son dos grandes problemas de la región, pero quizás el problema más grande que tiene la región en cuanto a la construcción de instituciones o a la construcción de institucionalización tiene que ver con la impunidad, el hecho de que se asume que jugar por fuera de las reglas del juego en cualquiera de los ámbitos de la vida social no tiene consecuencias. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas que de algún modo también ha impactado en que las democracias latinoamericanas además se caractericen por ser democracias violentas. Lo decía Luis hace un momento, la región latinoamericana pues no solamente es una de las más violentas del mundo, es la más violenta del mundo. Llama poderosamente la atención que en esta región apenas vive el 8% de la población del planeta y es donde se cometen los homicidios, es en donde hay mayor cantidad de delitos de alto impacto, y eso nos habla precisamente de países que transitaron a la democracia, que tenían unas grandes expectativas en relación a lo que la democracia les podía dar. Yo siempre recuerdo aquel discurso de Raúl Alfonsín, cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Y bueno, quizás el presidente Alfonsín, que es una de las figuras políticas a las cuales yo admiro más de la región latinoamericana, quizás pecando un poco de optimismo, de demasiado optimismo, porque quizás la democracia no puede responder precisamente esas expectativas, o no al menos en ese sentido, ¿no? Yo subrayaría esta cuestión de la impunidad y, por ejemplo, pensar en el ámbito de la justicia en América Latina. Si bien prestamos mucha atención a la consolidación de los sistemas electorales, a acotar quizás el poder al Ejecutivo, en generar mayores condiciones para la representación política en las cámaras legislativas, nos hemos olvidado en buena medida del poder judicial. Hay una cita muy interesante de Pix-Amudio, de Pix-Fierro, perdón, que dice que el poder judicial en América Latina no ha sido visto como un tercer poder, sino como un poder de tercera. Y eso nos habla mucho de que el árbitro que tiene que dirimir los contenciosos en la región latinoamericana, pues está totalmente desvinculado y tiene una serie de vicios que por supuesto son muy chocantes para la sociedad en general. Muy bien, Juan Mario, pues tocas un tema muy importante que tiene que ver con lo que algunos mencionan también, que vivimos un estado de leyes, pero no un estado de derecho. Y bueno, vamos, es por supuesto para el debate. Ernesto, te escuchamos desde la bella Mazatlán, Sinaloa. Bueno, yo recupero un poco el planteamiento del profesor Alcántara en el sentido de que estamos en experiencias de hiperpresidencialismo, donde pues hay historias contundentes de personajes que muchas veces no tienen partido, y que esto pues, es resultado de las expectativas que se van creando en la sociedad. Ernesto, ¿podrás acercarte un poco al micrófono? Nos avisan por acá. Bien. Pero más bien, se aleja porque no se ve. Okay. Pues, a ver, repito entonces. Sí.
Voy a elevar un poco la voz para ver. Sí, sí, sí. Así como norteño. Recupero, digamos, el concepto que planteaba el doctor Alcántara, en el sentido de que estamos viviendo en América Latina experiencias de hiperpresidencialismo, personajes que han llegado, digamos, al poder presidencial con altos niveles de apoyo popular y que les dan un bono político muy importante a estos personajes. Sin embargo, en el momento de echar a andar, digamos, este tipo de capital que tienen estos políticos, pues nos encontramos que la sociedad tiene pues ahí ciertos dispositivos que se activan y que generan, digamos, inmediatamente una cierta frustración. Y me refiero sobre todo a aquellos actores no precisamente sistémicos, sino que poderes fácticos, como es en el caso de muchos países de América Latina, el narcotráfico, o mejor, un mejor concepto quizá crimen organizado, en el sentido de que abarca un espectro mayor de delitos que se cometen muchas veces al amparo del propio Estado latinoamericano. Entonces, en México es notorio, digamos, tenemos un López Obrador, digamos, que llegó con el 53% de los votos emitidos. Sin embargo, cuando quiere echar a andar una política de seguridad pública, pues se encuentra, digamos, con estructuras establecidas que logra crear la Guardia Nacional, pero sin embargo pareciera que esto choca inmediatamente con la fuerza de los poderes fácticos que dominan amplias regiones del país. Entonces, estos son quizá los nuevos enemigos de la democracia. Es decir, porque no solamente se quedan en las actividades ilícitas, sino que también participan en política. En el estado de Guerrero, por ejemplo, es muy notorio cómo los grupos criminales llegan a imponer gobernantes en muchos de los municipios, pero también en Michoacán, también en Jalisco, en Sinaloa o en Michoacán. Es decir, tenemos que esos actores, vamos a decir, subterráneos, están haciendo la actividad de los partidos, utilizan los partidos políticos para... Y entonces con esto pues se desinfla, digamos, ese bono político con lo que llegan estos personajes, y esto genera, digamos, yo no diría una democracia fatigada, más bien una democracia minada por la fuerza de los políticos. Entonces está muy permeado por todo esto, y esto, sin duda alguna, el gran desafío que tiene el Estado democrático es desplazarlos a sus actividades, podríamos decir, originales, para dejar el ámbito de la política a los sectores centrales de ella, que son los partidos políticos. Entonces yo creo que habría que explorar, digamos, hasta qué punto estamos ante democracias minadas y que tienen una limitada capacidad de influencia, digamos, realmente en el diseño de las políticas públicas, en el manejo de los presupuestos. Hemos visto situaciones escandalosas, por ejemplo, grupos criminales que operan en algunas regiones que demandan una parte del presupuesto de los municipios como una forma de capturar, digamos, la función pública, con lo cual pues prácticamente desmantelan y atemorizan y generan, digamos, atmósferas adversas, digamos, para los ciudadanos de amplias regiones del país. Entonces yo creo que aquí en México y quizá en otros países de Centroamérica y del sur, vamos a encontrar este tipo de situaciones con mayor o menor contundencia, pero sin duda aquello que hablaba Huntington en su libro sobre los ciclos de la democracia, pues hoy como enemigos tenemos nuevos actores, precisamente está en ese mundo que se ha montado, digamos, sobre las estructuras democráticas, y que desde ahí influyen al poder
judicial, al poder ejecutivo y también, digamos, al poder legislativo. Hacen lobby, en el poder legislativo influyen las decisiones de los jueces, tenemos incidencia múltiple de esto y sin duda alguna en la designación de los 3 niveles de gobierno. O sea, poder legislativo. Esa sería mi reflexión. Muy bien, Ernesto. Creo que en general, bueno, Margarita, perdón, te doy la palabra, disculpa. Bueno, yo quisiera retomar un poco el tema de Venezuela. O sea, más allá de una fatiga de la democracia y más allá de lo que comentan los colegas de que está minada la democracia ahí, ¿qué está sucediendo en Venezuela? A mí me gustaría preguntarte el punto sobre, digo, porque en un momento dado fue una de las primeras democracias en América Latina y hoy nos encontramos con un escenario de concentración del poder en exceso. Sí. Y que no podemos pensar que haya una democracia propiamente, ¿no? Ese es mi planteamiento. Mariela. Bueno, y yo también tengo una pregunta que va ligada a este tema del problema de la representación en América Latina. Ya el doctor Luis Tule mencionaba el caso de los movimientos feministas y cómo cada declaración de López Obrador genera una reacción. Particularmente me llama la atención, pensando en Bolsonaro y López Obrador, el tema del medio ambiente, ¿no? Cómo vemos ciertas, en el caso específico de López Obrador, vemos ciertas inercias. No quiere decir que los gobiernos anteriores no llevaran a cabo grandes proyectos de infraestructura, pero vemos que se repiten ciertos problemas, como que se implementan los proyectos sin diagnósticos, por ejemplo. No hay un interés por el medio ambiente, ¿no? A pesar de que estamos en una crisis hasta discursiva. Y considero que estos temas particulares nos permiten también identificar diferencias entre estos tipos de liderazgos, ¿no? ¿Qué se dice sobre el medio ambiente? ¿Qué se dice sobre los movimientos feministas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Antes de darle la palabra al doctor Alcántara, creo que en general no se cuestiona de fondo el avance de la democracia. O sea, hay una democracia imperfecta, hay una democracia fatigada, pero está la democracia. Y más bien han enfatizado nuestros panelistas sobre problemas. Y algunos como una genética, una herencia, en el caso de la personalización, ¿no? Eso es como que se reproduce ahora. Otros como que no alcanzó la democratización al tercer poder, y otros pues que son nuevos ahora. En su momento los autoritarismos o las violencias emergían desde el Estado, hoy emergen desde los grupos de poder fáctico. En general pues son desafíos que están ahí, pero creo que la tesis por la cual empezó el doctor Alcántara, de que América Latina vive los problemas de la democracia que se pueden perfectamente encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y que hay especificidades por países que son muy importantes, ¿no? Juan Mario ha tocado un tema que es muy importante, que es el tema de la justicia, y ha hablado del tema de la impunidad, ¿no? Que es una de las grandes lacras, ¿no? De la justicia en América Latina, en el mundo, podríamos decir, ¿no? Pero claro, yo sin embargo, Juan Mario, no se trata de ser más pesimista o más optimista, pero yo iba a decir, soy más optimista que tú, porque claro, cuando vemos el panorama de América Latina, nunca en la historia de América Latina había habido tantos presidentes en la cárcel como hoy. Es decir, el hecho de que a lo mejor en un determinado país esto no esté funcionando o haya impunidad para los crímenes de otro tipo, no significa que en toda América Latina esto suceda, ¿no? O sea, Perú tiene a todos sus presidentes en la cárcel o en busca, y otro suicidado. Guatemala tiene a un expresidente en la cárcel. El Salvador tiene a uno en la cárcel y otro escapado en Nicaragua.
En su momento, Costa Rica llegó a tener a 2 expresidentes en la cárcel. Lula ha estado en la cárcel. Cristina Fernández está con una causa abierta. Es decir, incluso la justicia, que es el patito feo del Estado de Derecho en América Latina, yo creo que ha avanzado. Yo creo, quizás no ha avanzado lo suficiente, pero yo creo que ha avanzado, ¿no? Y esa es una de las buenas, para mí esa es una de las buenas noticias, ¿no? de la situación actual. El otro elemento de esta diversidad, y tú preguntabas, Marga, por el tema de Venezuela. Claro, Venezuela supone la violación de el proceso electoral. Por un lado, el proceso electoral presidencial fue completamente manipulado para garantizar la reelección de Maduro, con un tribunal electoral y un marco electoral absolutamente controlado por el Estado, donde no hay independencia judicial, un poder legislativo elegido en las elecciones de finales del año 2015, elegido y ganado por la oposición, que ha sido marginado porque el propio gobierno estableció una asamblea constituyente y convocó una asamblea constituyente para intentar anular al poder legislativo legítimamente y constitucionalmente conformado. Entonces, y luego un escenario de militarización del país, porque este es un elemento que ninguno creo que hemos pronunciado, que es la presencia de los militares, ¿no? en la política latinoamericana. No porque los militares, a diferencia de los años 60 o 70 del siglo pasado, intervengan porque ellos tengan un proyecto político propio, no, sino porque los civiles les llaman para que intervengan y apoyen el proyecto civil. Eso lo hace Maduro, y es muy claro que Maduro se sostiene porque los militares están apoyando a Maduro y porque los militares tienen intereses de que Maduro continúe. Pero eso lo hace en el caso de Bolivia, para sacar del juego político a Evo Morales y tal. Eso se hace, la utilización de los militares lo hemos visto la semana pasada en El Salvador, cuando el presidente Bukele entra en la Asamblea Legislativa rodeado de los militares. Lo hemos visto cuando el presidente Martín Vizcarra en Perú disuelve constitucionalmente, y sin ningún problema constitucionalmente, disuelve el Congreso, y cuando se dirige a la nación para decir que va a disolver el Congreso, detrás de él tiene al comando en jefe de las Fuerzas Armadas como mostrándole su apoyo explícito. Es decir, la presencia de los militares en la vida política latinoamericana en los últimos diría 6 meses es evidente. Y aquí en este país también, con la política del presidente de cambiar la relación de fuerzas que se refieren al problema de la inseguridad y demás, con la creación de un nuevo cuerpo armado, ¿no? Que se supone que va a ser un cuerpo armado directamente controlado por la presidencia y que por consiguiente no va a tener los rezagos o los componentes o las componendas que podían tener en situaciones anteriores con las lógicas de las jefaturas anteriores y demás. O sea, yo creo que estos también son elementos que debemos tener en consideración. Gabino, tú te referías al tema de la calidad de la democracia y de índices. Hay un índice o unos índices que me gustan mucho presentar en mis clases, que son los del proyecto de variedades de la democracia. El proyecto de variedades de la democracia, que está dirigido por un grupo de académicos en torno a la Universidad de Göteborg en Suecia, y que luego se han ido reuniendo universidades de muchos países del mundo, tiene una peculiaridad que es muy interesante, y es
De acuerdo con la teoría de la democracia, digamos que hay distintas variedades de la democracia dependiendo si se mira lo electoral, si se mira lo liberal, si se mira lo deliberativo, si se mira lo igualitario y finalmente si se mira la cuestión de tipo distributivo. Entonces, lo interesante de esta aproximación es que nos ofrece 5 visiones de la democracia que no tienen por qué ir de la mano, y efectivamente no van de la mano, porque cuando uno ve los índices para América Latina, ¿qué encuentra? Que la dimensión de la democracia igualitaria es muy pobre, y sin embargo que la dimensión de la democracia electoral es alta. Es decir, que de alguna manera la democracia electoral, que es lo que decíamos, y lo han dicho, creo que lo han dicho todos, ha sido importante y está siendo importante, pero esos mismos índices indican que a partir del año 2015 la región, grosso modo, en términos medios, empieza a caer. Entonces yo creo que esas son 2 enseñanzas digamos, de esa visión, si se quiere, más cuantitativa, que son interesantes y que avalan algo de lo que estamos aquí diciendo. Claro, colegas, pues esta reflexión, digo, es bastante sólida en cuanto a que hay democracia, no se puede negar, está la democracia con muchos problemas y regionalizadas, ¿no? Que es lo que se puede aportar, y interesante la cita para buscar este CINDE de proyecto de las variedades de la democracia. Bueno, aunque no lo crean ustedes, el tiempo se nos está agotando. Vamos a pasar una ronda final de conclusiones. ¿Te parece, Luis? Por ahí empezamos para tu opinión final y pues para despedirse también del panel. Sí. Ok, claro que sí. Bueno, yo andaría retomando este último comentario o reflexión del profesor Alcántara en algo que quise comentar hace un momento, y aprovechando esta última intervención lo voy a hacer, y es también la diferencia entre la democracia en términos normativos y la democracia en términos sustantivos. Y creo que el modelo de democracia como ideal, como lo que es la democracia, como ese ideal al que se tiene que aspirar, está muy lejos de la realidad que se vive en América Latina. Ya lo teorizaba en algún momento autores como Robert Dahl o Giovanni Sartori también, acerca del ideal que es la democracia y de los regímenes que pueden ser más o menos democráticos. Hablando de calidad de la democracia, está en sintonía con esta última reflexión. Y quizás parte del descontento que vemos en la actualidad, del mal funcionamiento, tiene que ver con la apreciación de la democracia en términos sustantivos. Es decir, los resultados con la débil democracia en América Latina han sido muy escasos, y de ahí pues viene parte del descontento. A diferencia de países desarrollados de larga data o tradición democrática, en América Latina este proceso ha sido muy arduo y ha tenido ires y venires. Y entonces yo lo que quisiera enfatizar aquí es esa diferencia entre tener muy presente lo que es la democracia como ideal, esa parte normativa al cual se aspira, y tener presente también lo que es la democracia en términos sustantivos, que es la real, que es la que tenemos que mejorar, y ver qué indicadores son los que hay que analizar, estudiar y quizás sobre ellos profundizar. Se hablaba, por ejemplo, del tema de la impunidad, se hablaba del tema de la falta de independencia del Poder Judicial. Yo coincido también que esto podría ser, dependiendo de los casos, más o menos preocupante, pero quizás un problema general que atañe a toda la región sí tiene que ver con la desigualdad. Y la desigualdad no solamente en términos sociales o económicos, sino también una desigualdad jurídica. Es decir, la justicia de América Latina no se aplica igual para todas las personas. Y esto es quizás como una generalidad. Habrá casos que funcionan mejor que otros, pero creo que aquí hay un gran problema al cual hay que prestar atención en términos de la democracia sustantiva, ¿no? De los resultados que está exhibiendo. Y otro gran problema tiene que ver con la corrupción. Creo que aquí también está parte del desgaste
lo cual explica el triunfo de este tipo de líderes, llamémoslo o no populistas, un discurso nacionalista, en fin, ¿no? Distintos líderes que llegan con un gran apoyo popular, es el tema de la crisis de representación. Lo que ya se comentaba hace un momento acerca del mal papel que han desempeñado los partidos políticos tradicionales y los políticos, y sobre todo en temas como la corrupción. Escándalos de corrupción como Odebrecht, por ejemplo, que estuvieron presentes en todo el continente y de los cuales bueno, todavía hay casos en los que no se ha enjuiciado a políticos de alto nivel por la corrupción en este sentido. Entonces creo que aquí hay al menos dos grandes problemas que hay que atender, o digamos, serían tres, incluyendo la gran desigualdad, que no se ha prestado suficiente atención. Esta desigualdad se transfiere también en el ámbito jurídico, por eso es que hay gran impunidad. Por otro lado, la crisis de representación y un elemento más que tiene que ver bueno, con los resultados mismos de la propia democracia. Entonces, esto es, digamos, como una reflexión para tomar en cuenta sobre lo que yo consideraría que son los principales elementos que hay que atender. Muy bien, Luis, pues te agradecemos mucho tu participación. No te vayas a separar de la señal, por favor, para saludarnos más tarde. Gracias, Luis. Juan Mario, para una reflexión final, tus comentarios sobre este tema. Bueno, gracias, Gabino. Sí, bueno, en atención a lo que decía el profesor Alcántara con relación a los avances del sistema de justicia, o los sistemas de justicia en la región, sí, en efecto tiene razón, y hay más políticos que están en prisión, pero también no podemos dejar de lado que muchos de los políticos que están en prisión en América Latina lo están o lo han estado porque algunos otros políticos adversarios pregonan en campaña como una promesa que los van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, la cárcel como un instrumento de castigo político a los adversarios no lo podemos dejar de lado. No obstante, es cierto, ha habido avances importantes en los sistemas de justicia, y también ha habido siempre una tentación de controlar al Poder Judicial, ya sea a través de reducir bancas en las Cortes Supremas o ampliar bancas en la Corte Suprema para tener ministros adictos al Poder Ejecutivo. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que uno de los retos que se enfrenta la democracia con relación a la violencia es cómo los grupos criminales, las bandas criminales, son capaces de distorsionar incluso la competencia electoral en la región, principalmente en el nivel subnacional, ¿no? Estamos viendo en países como México y algunos otros como los del Triángulo Norte Centroamericano, y quizás en otro momento también en Colombia, cómo los asesinatos de políticos se están convirtiendo tristemente en una moneda común en estas democracias violentas, ¿no? Y precisamente cómo en el fondo está el papel de bandas criminales que a través de la intimidación o la agresión directa hacia políticos generan que no se presenten elecciones o se eliminan a posibles rivales políticos o personas que son incómodas para sus intereses o sus negocios, ¿no? Yo creo que por ahí es una línea que tenemos que seguir indagando, sobre todo porque recientemente acabamos de terminar una investigación en donde logramos encontrar, al menos para el caso mexicano en las últimas elecciones, cómo sí existe un patrón que diferencia los asesinatos de políticos antes de que inicien las campañas y ya en las campañas mismas. ¿Y qué encontramos? Encontramos que los políticos con más experiencia, con más trayectoria, suelen ser asesinados en el periodo pre-campañas, y los políticos más noveles o más inexpertos son los más vulnerables en el periodo de las campañas. Yo creo que es algo que tenemos que observar, que en el nivel subnacional estamos viendo cómo las bandas criminales están ganándole territorio al Estado, en este caso al Estado mexicano, pero sobre todo se está instaurando pequeños autoritarismos subnacionales a los cuales no podemos perder de vista.
Muy bien, Juan Mario, pues has tocado un tema que a mí se me pasó comentar, que es estas diferencias de alcances de las democracias a nivel subnacional. Y bueno, te comento, el próximo lunes vamos a comentar este caso de Guerrero sobre la violencia contra actores políticos, pero bueno, ese es otro tema que está muy vinculado con esto y que el profesor del Colegio de Michoacán, Salvador Maldonado, hablaba de los pluralismos violentos, ¿no? Un poco en esta misma línea. Juan Mario, pues te agradecemos tu comentario, no te vayas a ir, por favor, también. Ernesto, pues para cerrar prácticamente el programa. Bueno, pues yo creo que este último planteamiento que hace Luis y Juan Mario, ponen en el centro, digamos, lo que viene siendo una preocupación no solo de los académicos, sino de la misma vida política que se vive en los estados, en México, pero seguramente en muchos países de América Latina. Es decir, cómo gobiernos representativos son incapaces de resolver los grandes desafíos que existen y que están en el ánimo de la gente, de los ciudadanos que deciden participar y que confían todavía en la democracia, de tal manera de que hay una aparente, digamos, incapacidad para resolver estos desafíos. O sea, y no solo situaciones que están de facto por el mal diseño de las instituciones que hay en el ámbito electoral, sino que también podríamos ver, estamos viendo una confrontación alrededor de las mismas instituciones. Hoy el debate aquí en México, por ejemplo, es el tema de uno de los debates, es el INE. Es decir, si uno de los problemas que tenía el INE era el sistema de cuotas, hoy con la llegada de una nueva mayoría, pareciera que se trata de hacer lo mismo, pero cambiar nada más la composición de las fuerzas que estaban representadas en el órgano general, de tal manera de que estamos ahí con un problema, ¿no? Sí, con de que no corresponde, digamos, con lo que venía siendo, digamos, una demanda de Morena, que no, o lo antecedente que tenían ellos, en el sentido de que había que crear un órgano verdaderamente ciudadano. No ocurre esto. Entonces ahí hay una señal de retroceso de los mismos órganos. Lo mismo sucede en los temas de corrupción. Este debate que también tenemos aquí en México, si va a alcanzar, digamos, el Poder Judicial a gente muy encumbrada. Es decir, siendo una de las grandes banderas de este gobierno generar una lucha anticorrupción definitiva, pues lo único que tenemos son 2 o 3 personajes en la cárcel, pero los que estaban en las altas esferas y que tomaron las grandes decisiones en los sexenios pasados, pues siguen incluso como actores políticos muy activos, formando partidos. Entonces, ahí hay una deuda con la desconectación. Y ya no se diga con relación a los poderes fácticos. Los poderes fácticos, el gobierno central lanza mensajes, digamos, por fuera de lo que vendría a ser un Estado de Derecho fuerte, cuando habla de una estrategia de abrazos, no balazos. Sí, esta matriz que define mucho la actuación de los cuerpos de seguridad pública, pues también mucha gente lo interpreta como esta tregua permanente en relación a estos grupos. Por lo tanto, el tema de la inseguridad y sobre todo la parte más dolorosa que tiene que ver con los homicidios dolosos, pues ya lo hemos visto. El año pasado simplemente esto rondó por los 35,000 homicidios, cual es una cifra que escala en forma muy contundente respecto a lo que ocurría en los últimos 2 o 3 sexenios. Pues por lo tanto, ahí están problemas sin resolver, y podríamos agregar lo que señala Luis, el tema de la desigualdad, con las políticas clientelares, que en realidad pues, no más que mitigan algo
que debería ser de otra manera, generando los empleos, de estar fuerte, de que en lugar de estar dando dávidas, se puedan en un momento dado generar expectativas para una generación con un alto perfil de jóvenes. Entonces, por lo tanto, ahí están las deudas. Yo creo que lo que vale para México vale para muchos otros países de América Latina. Muy bien, Ernesto, pues te agradecemos muchísimo tus comentarios. Doctor Alcántara, si para cerrar ya el panel nos pasamos poco el tiempo, pero esperemos que no nos corten la señal. José Antonio, espero que no nos cortes la señal, aguántanos un poco. 2 minutos. Para cerrar, doctor, despedir el programa y una reflexión final. Bueno, no, simplemente señalar que nuestra realidad es tremendamente rica, y que aquí hemos visto un ejemplo de cómo se puede abordar esta realidad compleja desde distintas perspectivas y desde distintas sensibilidades de investigación, ¿no? Y también desde posiciones a veces que podríamos denominar epistémicas diferentes. Yo creo que esto ha enriquecido el debate y espero que nuestros seguidores hayan podido disfrutar del mismo y sacar sus conclusiones, ¿no? Claro, que hay por ahí muchos comentarios, ya no nos da tiempo de responderlos, discúlpenos por favor, solo nos queda agradecerles que hayan podido estar interactuando con nosotros a través de la página de Facebook. Margarita, para despedirnos. Sí, pues muy breve. Cuando fuimos estudiantes nos enseñaban el proceso de transición a la democracia, a la consolidación, y ahora nos encontramos con nuevos paradigmas, lo que comentábamos en la mañana. Sí. Hay necesidad de estudiar los países latinoamericanos desde las nuevas perspectivas, lo que han comentado los colegas, ¿no? Tenemos mucho que hacer. Bueno, pues... Y vale. Gracias. Okay, pues muchas gracias, doctor. Sin duda quedan muchos temas para la reflexión y sobre todo seguir también pensando las variedades del capitalismo dentro de estas variedades de democracia, cómo las políticas económicas pueden variar. Sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Y también agregar el contexto, ¿no? Lo que planteaba de ahí Juan Mario, la parte subnacional es muy diferente, Guerrero, que la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ahí también tiene debate, esa parte. Sí, por supuesto. Y de alguna manera quiero decirles, pues la idea del colectivo Relades es para priorizar lo subnacional, porque entendemos que tiene una dinámica diferente a la parte general. Pues sin más, amigos y amigas, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Hoy que fue pues un programa de lujo por la calidad de quienes nos acompañaron, empezando con el doctor Alcántara, la doctora Margarita, la doctora Mariela, por aquí Luis Tule, Juan Mario y Ernesto. Les agradecemos mucho que hayan tenido la oportunidad de vincularse para interactuar, y a todas y todos ustedes pues no me queda más que agradecerles y desearles muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana nuevamente en punto de las 9:30 con un tema que es de mucho interés para la Universidad Autónoma de Guerrero, es el tema de la internacionalización. Ahora ya no solo exportamos estudiantes, sino que en los posgrados están llegando estudiantes de otros países, particularmente Luis de Colombia. Hay muchos estudiantes que están viendo a la UAGRO como una opción para incorporarse a algunos de los 31 posgrados que tiene ahora la UAGRO en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Sin más, nos despedimos. Muy buenas noches a todas y todos.